estimados amantes del arte, la historia y las tradiciones inmortales. Permítanme guiarles a través de las páginas de un libro que es mucho más que un catálogo, es un viaje al corazón palpitante de una época, el espejo de una ciudad que se reinventa y el testimonio del genio inigualable de un hombre que, con hilos de oro y seda, redefinió la esencia misma de su Semana Santa. Nos adentramos en Juan Manuel, el genio de Rodríguez Ojeda, una obra concebida para celebrar el primer aniversario de un periódico sevillano y a su vez conmemorar el centenario de una pieza icónica, el manto de malla de la Esperanza Macarena. Dividido en tres partes magistrales, el libro nos desvela, primero, el vasto lienzo histórico y cultural de la España en la Restauración a través de la pluma de Carlos Colonna, luego, Antonio Máñez Anaute traza la biografía y la trayectoria artística de Juan Manuel Rodríguez Ojeda con una minuciosidad que roza la devoción y finalmente un apéndice ilustrado nos acerca a las obras expuestas, verdaderas joyas que materializan su legado. Enfocándonos en la trama central que hilvana estas secciones, descubriremos cómo la vida y obra de Rodríguez Ojeda no sólo se entrelazan con la Sevilla de su tiempo, sino que la transforman de manera irreversible, elevando el arte del bordado a cotas insospechadas y forjando la Semana Santa que hoy conocemos. La restauración, el crisol de una nueva Semana Santa 1853-1930. Para comprender la magnitud del genio de Rodríguez Ojeda, es indispensable situarlo en su contexto. La España que ve nacer y morir a Juan Manuel 1853-1930 es la España de la Restauración, un período que si bien buscó estabilidad política tras convulsiones previas, fue un hervidero de tensiones sociales, económicas y culturales. La monarquía de Alfonso XII y luego Alfonso XIII intentó armonizar libertad y representatividad a través del turno pacífico entre conservadores y liberales, pero esta estabilidad tuvo un alto precio, el deterioro parlamentario y un creciente descontento popular y obrero. Avances significativos en derechos prensa, asociaciones, sufragio universal masculino desde 1890 convivieron con el caciquismo y una profunda desigualdad social. La demografía, la educación y la cultura de la época reflejan estos contrastes, una población creciente, pero con alta mortalidad y un alarmante 63% de analfabetismo en 1900 coexistía con la eclosión de la edad de plata de la cultura española, con generaciones de intelectuales del 98, del 14, del 27, que paradójicamente a menudo despreciaban las manifestaciones de la cultura popular, a las que consideraban corruptas o castizas. Aquí es donde la Semana Santa, junto a los toros y la zarzuela, se convirtió en un campo de batalla entre la élite intelectual y las expresiones más arraigadas del pueblo. Crucial en este período fue la cuestión religiosa, que exacerbó el conflicto entre el anticlericalismo radical y el antiliberalismo de la Iglesia. Esta polarización, que llevó a la violencia, como la quema de iglesias, situó a la Semana Santa en una posición precaria. Sin embargo, en medio de esta dicotomía, la festividad sevillana, lejos de desaparecer, experimentó una refundación. La verdadera modernidad de la Semana Santa reside en su capacidad para adaptarse a una era de comunicaciones y turismo. La llegada del ferrocarril, el barco de vapor y los primeros turistas internacionales transformaron el viaje de descubrimiento en un viaje guiado. Sevilla, con su aura romántica de ciudad de la pasión fomentada por figuras literarias como Carmen y Don Juan, supo capitalizar este interés. La Semana Santa pasó de ser una mera expresión de religiosidad a convertirse en un espectáculo ciudadano, un motor turístico y un reflejo de la vitalidad cultural de la ciudad. Sevilla, dormida durante el siglo XIX, despertó con el anhelo de modernización, especialmente impulsada por la Exposición Iberoamericana de 1929. Esto llevó a un debate sobre el estilo sevillano, una amalgama de la grandeza árabe, renacentista y barroca de la ciudad, articulada por un regionalismo arquitectónico y un costumbrismo literario y musical. La ciudad se reinventó a caballo entre la nostalgia y el progreso, lo antiguo y lo moderno. En este complejo escenario, Juan Manuel Rodríguez Ojeda emergió como el Turina del oro y terciopelo, el Aníbal González de la arquitectura de los palios, el artífice de una Semana Santa que era a la vez regionalista, historicista, costumbrista y profundamente moderna. La Semana Santa que renació a mediados del XIX y que Rodríguez Ojeda transformó para siempre en el primer tercio del siglo XX,
fue, en cierto sentido, tan hija de la modernidad como la prensa o el cinematógrafo. Se pasó de los austeros colores litúrgicos negro y morado a una explosión de color granate, verde, azul celeste, y las estructuras de los pasos evolucionaron con una rapidez inaudita. Rodríguez Ojeda fue el catalizador de esta revolución estética, destruyendo la Semana Santa del 19 para inventar la del 20. Y más allá de lo estético, sus obras dotaron a la celebración de un profundo sentido litúrgico, expresando, a través de la belleza y el lujo, la fe y la identidad de una comunidad. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, del artesano que se hizo genio. Juan Manuel Rodríguez Ojeda nació en Sevilla el 13 de noviembre de 1853, el cuarto de 9 hermanos, en el seno de una familia humilde. Su padre era medidor de grano y su madre, ama de casa. Su infancia coincidió con la estancia de los infantes duques de Montpensier en Sevilla, cuya influencia marcó la ciudad y sus tradiciones. Los duques, apasionados por el progreso y las costumbres populares, enriquecieron el patrimonio de las cofradías, introduciendo, por ejemplo, la flor de lis en los bordados. Este ambiente propició un interés renovado por las artes suntuarias, caldo de cultivo para la futura vocación de Juan Manuel. A los 15 años, en 1869, Juan Manuel abandonó sus estudios elementales para ingresar en el prestigioso taller de las hermanas Ana y Josefa Antúnez. Allí no sólo aprendió las técnicas del bordado, sino que fue instruido en dibujo, diseño e iconografía sagrada por maestros como Manuel Beltrán Jiménez y Guillermo Muñiz. Su casa familiar, en la calle Beato Soy Duque Cornejo, había sido antes el taller del escultor Pedro Roldán y luego de su nieto Pedro Duque Cornejo, un lugar impregnado de tradición artística que se convertiría en el epicentro de su propia labor creadora. Rodríguez Ojeda era un hombre elegante, innovador, emprendedor, pero también profundamente castizo, alegre y amante de las tradiciones sevillanas, fervoroso rociero y cofrade. Su caseta, en la feria de abril, era famosa por su animación, y su interés por el aspecto físico reflejaba el ambiente finisecular introducido por los Montpensier. Su taller, inicialmente familiar, con la colaboración de sus hermanos Josefa, Matilde y Luis, creció hasta convertirse en una empresa con una plantilla de hasta 30 operarias que trabajaban largas jornadas, especialmente en Cuaresma, a menudo amenizadas posaeteros para aliviar el tedio. Su compromiso con el arte y sus empleados era tal que poco antes de morir afirmó: para mí no hay más que mi casa, que es una reliquia, y mi arte. La evolución de un estilo, 3 etapas de innovación. La producción artística de Juan Manuel Rodríguez Ojeda se divide en 3 etapas claramente definidas que marcan una evolución constante y una búsqueda incansable de la excelencia y la innovación. 1. Etapa inicial 1881-1900 o el romántico innovador. Sus primeras obras documentadas, realizadas para la Hermandad de la Macarena, de la que fue prioste desde 1877, ya revelan su originalidad. Elisa Rivera bordó bajo su dirección un manto verde, una saya morada y faldones para la Virgen 1880-81. Aunque el manto y los faldones presentaban dibujos de grandes relieves, introdujo regularidad en sus vistas, un contraste con la asimetría de la cola. La túnica de Jesús de la Sentencia 1889, bordada por su hermana Josefa, también combinaba simetría frontal con asimetría posterior, logrando una unidad magistral. Un punto de inflexión en esta etapa fue el palio negro de la Macarena 1891, también bordado por Josefa. Este palio, con sus bambalinas onduladas y remates encrespados, sentó las bases del palio de figura y marcó la transición estética entre los siglos XIX y XX, cuya resonancia llega hasta nuestros días. Continuó con obras como la túnica del prendimiento y el originalísimo palio de la Virgen de Regla Panaderos 1894, recordado por sus corbatas y perfiles curvos. Sus diseños para los uniformes de los armaos de la Macarena 1897, con su aspecto romántico, dotaron de espectacularidad a la madrugada. Pero la culminación de esta etapa, y la obra que lo catapultó a la cima de la fama, fue el manto de malla de la Esperanza Macarena, estrenado el Viernes Santo de 1900. Popularmente conocido como la camaronera por su base de red de oro, este manto fue revolucionario. Su originalidad radicaba en la combinación de oro y sedas multicolores, la perfecta simetría bilateral, la estilización de los dibujos y la inclusión de ángeles bordados. Su impacto fue tal que tuvo que ser expuesto al público en un escaparate de la calle Francos,
causando una gran admiración y elogiado con frases que lo atribuían a manos angélicas. 2. Etapa de madurez 1900-1917, el regionalista barroco. Tras el manto de Maya, el taller de Rodríguez Ojeda despegó imparablemente. Esta fue su etapa más brillante, marcada por el ambiente regionalista y la búsqueda de las grandezas artísticas e históricas de Sevilla. Sus diseños se imbuyeron del gusto barroco, adaptándolo a las nuevas tendencias. El palio rojo de la Macarena 1908 es la obra cumbre de este período, el arquetipo del palio sevillano y una revolución estética. Su riqueza y originalidad se basaron en la malla, los perfiles curvos y los flecos de bellota, logrando una liviandad y gracia inconfundibles. En él Ojeda perfeccionó la perfecta unión entre lo erudito y lo popular. De la misma época es la famosa túnica persa de Jesús del Gran Poder 1908, inspirada en el arte mudéjar y originalmente bordada sobre tisú de oro, un claro ejemplo de su investigación en inventarios antiguos. Otros trabajos destacados incluyen el palio azul y manto de la amargura 1902 y 1905, actualmente en Jerez, inspirados en el barroco local como el palio y manto del mayor dolor y traspaso del gran poder 1903-04, que remiten a frontales de altar del 17. La corona de oro para la Macarena 1912-13, realizada por Joyería Reyes bajo su diseño, se convirtió en la referencia para las coronas del siglo XX. El manto y palio de la Iniesta 1906, inicialmente en plata sobre raso azul y luego transformados a palio de figura, también demuestran su evolución. 3. Etapa final 1917-1930, la consagración del maestro. En sus últimos años, Juan Manuel mantuvo una producción artística desbordante. Aunque su estilo evolucionó no hacia una mayor concentración de bordados en toda la superficie, también hubo excepciones, como el palio y manto de la Virgen del Subterráneo 1923-24, que por razones de presupuesto recordaban su estilo inicial. Sin embargo, obras como el palio y manto del Dulce Nombre 1921 y 1924 continuaron con la inspiración barroca, acercándose a principios del siglo XVIII. Entre sus creaciones de esta fase final destacan el palio Branate y el manto procesional de la Amargura 1926 y 1927, de inspiración renacentista, así como los faldones del Paso y la túnica de San Juan Evangelista. Su taller, a pesar de la ausencia de Juan Manuel en la Junta de la Macarena desde 1925, siguió siendo un hervidero de actividad, preparando la Sevilla para la Exposición Iberoamericana de 1929. Su última obra para la Macarena, y casi la última de su vida, fue el manto de tisú 1929-30. Bordado sobre tisú verde, logró un novedoso efecto dorado al fusionar los reflejos del oro del bordado con el propio tisú. Fue bendecido en abril de 1930 y estrenado el año de su fallecimiento. Juan Manuel Rodríguez Ojeda falleció repentinamente el 29 de noviembre de 1930 a los 77 años. Su muerte fue unánimemente lamentada, con la prensa y la hermandad exaltando su genial creatividad y sus invalorables aportaciones. Fue amortajado con la túnica nazarena de su hermandad y portaba el crucifijo regalado por Antonio Susillo. Su legado, sin embargo, trascendió su vida, el eco de un legado inmortal. La herencia de Juan Manuel Rodríguez Ojeda fue inmensa y sigue siendo palpable. Talleres como los de Guillermo Carrasquilla y Victoria Caro, y diseñadores como Antonio Amians de Ignacio, Gómez Millán, fueron sus herederos directos, continuando y adaptando su estilo. La impronta de Ojeda puede observarse en los bordados de Sevilla hasta el día de hoy. Rodríguez Ojeda no solo revolucionó la tradición que aprendió en el taller de las Antúnez, sino que expresó la vitalidad de la Sevilla regionalista, reinventando la Semana Santa al igual que arquitectos, pintores, músicos y escritores reinventaban la ciudad. Sus mantos, palios y sayas no eran meros adornos o ponían nuevas palabras en las antiguas bocas de madera de las imágenes y nueva luz en sus ojos. Esa palabra y esa luz no sólo hablaban del modo de ser de la ciudad, sino también de lo que Sevilla, como comunidad religiosa, decía sobre Dios y su madre. La suntuosidad del palio de la amargura, la popularización del manto real en el de malla de la esperanza o la aristocratización de lo popular en el de tisú, junto a la túnica persa del gran poder, son expresiones de una profunda experiencia de fe manifestada a través del arte y la cultura. Así, este libro nos invita a un recorrido fascinante por la vida y la obra de un genio que a través de sus bordados no sólo embelleció la Semana Santa sevillana, sino que la dotó de un alma renovada,
un sentido que pervive y se renueva cada año en las calles y templos de la ciudad de la gracia. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el maestro del oro y la seda, el visionario que transformó la tradición, sigue siendo el alma invisible de la pasión sevillana.